cómo una ciudad gana en múltiples ocasiones el mejor destino urbano europeo y del mundo. Con un centro histórico magnífico, con sus edificios decorados con preciosos azulejos azules y blancos, una gastronomía para chuparse los dedos y, por si esto fuera poco, unos atardeceres que te harán saltar las lágrimas. Así que acompañarnos en este viaje sobre qué ver y comer en Oporto. Vayamos a donde mucha gente comienza su visita a Oporto, la estación de São Bento. Es una de las estaciones más bonitas que hemos visto, ya que está decorada con 20.000 azulejos pintados a mano por Jorge Colasso, el cual trabajó en ello durante 10 años. Ahora vayamos a la parte religiosa de los azulejos. Y es que hay varias iglesias decoradas que no querrás perderte. La iglesia do Carmo es la más grande, y aunque pueda parecer una sola iglesia, en realidad son dos juntas, la do Carmo y la de los Carmelitas. Y entre ellas se encuentra la Casa Escondida, la cual se utilizó para reuniones secretas durante el asedio de Oporto. Nuestra siguiente parada es la iglesia de San Ildefonso, de estilo barroco, con 2 torres y que fue construida donde se encontraba la casa natal del obispo con dicho nombre. A pocos minutos de aquí encontramos la impresionante Capilla de las Almas. Esta iglesia del siglo XVIII está repleta de azulejos mires por donde la mires, que representan los pasos de la vida de San Francisco de Asís. Después de ver tanto azulejo, es hora de buscar algo de comer. Sin duda, el barrio do Bullão es el alma de Oporto. Y es que aquí encontrarás tiendas, cafeterías y mercados con más de 100 años de historia. Compra productos típicos portugueses en la bonita Pérola do Bullão y en la Mercearia do Bullão, o visita un mercado do Bullão que abrió en 1914, pero fue recientemente renovado. Este mercado ofrece una gran variedad de frutas frescas, pescados, carnes, mariscos y souvenirs, digamos, comestibles para traer de vuelta, además de opciones para comer allí mismo. Y si quieres ir de compras, acércate a la calle Santa Catarina, en la que también encontrarás el famoso café Majestic, abierto desde 1921. Pasemos del alma al corazón de Oporto. La zona de la Ribeira lo tiene todo para ser la postal perfecta de esta ciudad, con su colina llena de casitas de colores, su bonita plaza histórica y varios bares y restaurantes a la orilla del río Duero. Siéntate, descansa y disfruta de música en vivo mientras ves los barcos pasar y admiras las vistas durante el atardecer. Por cierto, si el vídeo te está gustando, nos ayuda mucho que le des like y suscríbete para más vídeos de viajes y aventuras por todo el mundo. Desde la Ribeira podemos acceder al paso inferior del icónico puente Don Luis I. Construido en 1886, era el más largo de su tipo en la época y fue diseñado por un aprendiz de Gustave Eiffel, que quizá os suene por una torre en París. El puente tiene 2 niveles, por lo que podrás cruzar caminando. Pero si quieres disfrutar de las vistas mientras lo haces, te aconsejamos que vayas al paso superior. Eso sí, cuidado con el metro. Para disfrutar de las increíbles vistas de Oporto tienes varias opciones. Si quieres vistas del puente y del río Duero antes de cruzarlo, camina hasta el mirador de las Fontainhas. Si lo que buscas es una panorámica completa de Oporto, entonces cruza el puente y ve al Jardín do Morro, donde encontrarás tanto una pequeña zona donde sentarte como el teleférico de Gaia, que también ofrece una saliente para admirar las vistas y sentir algo de viento. Como extra, al lado de este mirador está el monasterio de la Sierra del Pilar, el cual comenzó a construirse en 1538 y que a día de hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por cierto, durante la noche queda iluminado. Si os gustaría una opción para disfrutar de un atardecer tranquilo, sin turistas, después de un agradable paseo, entonces dirigíos a los jardines del Palacio de Cristal. Spoiler, no hay ningún palacio de cristal. Lo que sí que hay son preciosos jardines con pavos reales y unas vistas al atardecer que dejan sin palabras. Si ya te sobraban motivos para cruzar el puente Don Luis I, aquí va otro más. Y es que no deberías irte de Oporto sin visitar la ciudad de Vila Nova de Gaia y su paseo marítimo. Si estás en el mirador do Morro, baja caminando o coge el teleférico, que te dejará cerca del mercado Beira Rio, donde puedes comer o tomar algo.
También encontrarás llamativas tiendas con productos portugueses como bacalao o sardinas, así como varios edificios y barcos de los vinos de Porto más conocidos. Y es sin duda desde este lado del río que se puede admirar mejor la belleza de la Ribeira de Oporto. ¡Hey! Casi nos olvidamos, no te vayas de aquí sin darle una visita al Half Rabbit, un mural creado con basura recolectada de la ciudad. ¿Eres de los que les gusta viajar al pasado? Pues no te pierdas las siguientes paradas. La Catedral de Oporto es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, datando del siglo XII, y está ubicada en una gran plaza, donde puedes oír música al sol. A ratos, más que una catedral, parece un castillo, con su imponente fachada de piedra, aunque también posee zonas decoradas con azulejos. No muy lejos de aquí encontramos nuestras dos siguientes paradas. El Palacio da Bolsa, un emblemático monumento nacional que solo se puede visitar en tour guiado, y justo a su lado la iglesia de San Francisco, que esconde un secreto dorado. Por último, coge el tranvía, porque vamos a visitar el que fue el edificio más alto de Oporto, la Torre de los Clérigos. Si subes sus 225 escalones, podrás disfrutar de unas vistas de la ciudad que habrán valido la pena el esfuerzo, y es que este es el campanario más grande de todo Portugal. ¿Y qué más puede quedar por ver? Pues mucho. Te recomendamos que andes y te pierdas por la ciudad, pero si no quieres saltarte los esenciales, dirígete a la Avenida de los Aliados, donde se encuentra el ayuntamiento con su torre del reloj y el que fue votado uno de los McDonald's más bonitos del mundo. Curioso, cuanto menos. Otro punto cercano es la preciosa librería Lelu, pero si lo que andas buscando son calles con encanto, dirígete tanto a Guindays, donde podrás ver arte urbano mientras bajas sus escaleras con vistas al puente Don Luis I, como a la Plaza Largo da Penaventosa, con sus coloridas tiendas y fachada. Obviamente no nos podíamos ir sin algunas recomendaciones de comida. Como dijimos, la gastronomía de Oporto es variada, con opciones para todos los gustos, pero la corona se la lleva un sándwich. Entre crujientes cachorrinhos, suculentos rojões de ternera, la francesinha es la indiscutible reina. Un sándwich de varias capas de carne caliente, con queso derretido por encima, salsa picante y patatas de acompañamiento. Cada año se compite para ver quién hace la mejor francesinha. Y si quieres tener toda la información guardada por escrito, con recomendaciones de hoteles, tours de cata de vino por el Duero e incluso todas las localizaciones marcadas en tu Google Maps, te dejamos el enlace a nuestra página web aquí arriba y abajo en la descripción. Suscríbete, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo.